Bienvenidos a una clase más de la materia de Matemáticas 4. En esta ocasión terminamos, por fin, en esta tercera parte, la introducción a nuestro estudio de las funciones polinomiales de grado 3 y superior. ¿Qué vamos a hablar ahora? Vamos a hablar de la regla de los signos de Descartes y vamos a establecer cuál va a ser nuestra estrategia de análisis para las funciones polinomiales que nos pongan por enfrente. Así es que, comencemos con la regla de los signos de Descartes. ¿Qué nos dice la regla de los signos de Descartes? Bueno, tomando en cuenta que nuestra función polinomial es de esta forma, cada término tiene su signo. Algunos van a ser positivos y otros van a ser negativos. La forma, si nos ponemos a analizar cómo van cambiando de positivo a negativo, de negativo a positivo, y tomamos en cuenta esos cambios, la regla de los signos nos dice que esos cambios en la secuencia de signos tiene que ver con el tipo de raíces. Por ejemplo, las raíces positivas tienen que ver con el cambio de los signos en la función directamente f de x. El número de cambios que haya en la expresión analítica de f de x es el número de raíces positivas máximas que puede haber. O puede haber menos, pero disminuidas en un número par. Es decir, que si esta función polinomial tiene grado 5, máximo yo debo de esperar 5 raíces. Y si hay 3 cambios de signo en la expresión analítica, eso significa que voy a tener 3 de esas raíces positivas y las otras 2 negativas. O a lo mejor no van a ser 3 positivas, va a ser una sola positiva y las otras 2 van a ser imaginarias. ¿Cómo que imaginarias? Espérenme un momentito. Eso en cuanto a las raíces positivas. Y las raíces negativas tendrán que ver con f, pero en menos x. Ya que cambiemos la x por menos x y analicemos cómo van cambiando esos signos, entonces el número de cambios de signos será el número máximo de raíces negativas. O a lo mejor es menos, pero se disminuirá también en un número par. Volvamos. Digamos que tenemos una expresión analítica de grado 6. Y que hay 2 raíces positivas, 4 raíces negativas. Pues esas 4 raíces negativas puede que no sean 4. Puede que sean 2 raíces negativas y 2 complejas, o ninguna raíz negativa y 4 complejas. Va de nuevo. ¿Y qué son los números complejos? Espérenme tantito. Ahorita vamos a hablar muy rápidamente de eso. Pero antes, vamos a ver cómo funciona directamente la regla de los signos de Descartes con una función polinomial de grado 5. La regla de los signos, insisto, cuenta los cambios de la secuencia de signos. No va a multiplicar signos. Una aclaración bien importante. Entonces, primero que nada, las raíces positivas, como dijimos, tienen que ver con el cambio en los signos de la f de x. Este término es positivo. Este término es positivo. Este es negativo, negativo, positivo, positivo. De positivo a positivo, ¿hay algún cambio? Pues no, sigue siendo el mismo signo. Aquí está cambiando. Aquí voy a contar 1. De menos a menos, no me digan que menos y menos es más. No, no estoy multiplicando, estoy checando a ver si cambian. Y aquí hay un menos, aquí hay otro menos, aquí no hay cambio de signo. Pero aquí sí. Tengo un signo menos y cambia más.
voy a contar otro cambio de signo. De más a más, no hay cambio de signo. Entonces, ¿cuántos cambios de signo contamos? Hay 2. Por lo tanto, voy a tener máximo 2 raíces positivas. Eso implicaría que vaya a tener yo 3 raíces negativas. Pero igual y lo podemos contar. ¿Cómo sabemos negativas? ¿Cómo sabemos cuántas raíces negativas tenemos? Porque vamos a hacer este mismo análisis, pero con f de menos x. No significa que voy a multiplicar por menos a toda la función. No, sino que la x la voy a cambiar por menos x. Entonces, esto puede a algunos resultarle complicado. Pero si no lo entienden a la primera, les voy a dar una sugerencia. Hagan de cuenta que estoy cambiando esta x por menos x. Y esa menos x se eleva a la 5. ¿Ok? Entonces, vamos a tener menos x, menos x, menos x, menos x y menos x. Voy a tener 5x. Menos por menos da más. Por menos da menos. Por menos da más. Por menos da menos. Entonces, el signo de esta x quinta va a cambiar a negativo. Por el más de afuera será negativo. ¿Quedó claro? No, probablemente no. De hecho, a mí ni a mí me quedó claro. Ok, no pensemos en x. Pensemos en menos 1. ¿Ok? En lugar de pensar en las x, vamos a pensar en menos 1. Y aquí no hay tanta necesidad porque son exactamente los signos que aparecen ahí. Pensemos en menos 1. Elevemos el menos 1 a la 5. Menos por menos da más. ¿Sí? Menos 1 por menos 1 da más 1. Por menos 1 da menos 1. Por menos 1 da más 1. Por menos 1 da menos 1. Y voy a escribir nada más el signo negativo. Aquí, pensemos en menos 1 a la cuarta. Menos por menos da más. Por menos da menos. Por menos da más. Entonces, esto queda positivo. Por el positivo de afuera, sigue siendo positivo. Aquí, x al cubo es menos 1 al cubo. Menos por menos da más. Por menos da menos. Por el menos de afuera, se vuelve más. Aquí, cuadradas. Menos por menos da más. Por el menos de afuera, queda menos. Esta es una x, es negativa. Por el más de afuera, queda menos. Y este no cambia. Vamos a contar cuántos cambios hubo pensando en el menos 1. Aquí hay un cambio. De más a más no hay cambio. De más a menos hay un cambio. De menos a menos no hay cambio. De menos a más, ahí hay un cambio. ¿Cuántos cambios tuvimos cuando consideramos el menos 1? 1, 2, 3. Eso significa que tengo 3, máximo 3 raíces negativas. Y está bien porque 3 negativas más 2 positivas me dan las 5 raíces que yo esperaría. Entonces, moraleja, así se hace. ¿Vamos a tener 2 positivas y 3 negativas? En el mejor de los casos. ¿Por qué? Fíjense, porque vamos a tener positivas, vamos a tener negativas y vamos a tener complejas o imaginarias. 2 positivas, 3 negativas y 0 complejas. Ese es un escenario. Pero podemos disminuir una de las raíces en un número negativo. Es decir, que puedo tener 0 positivas, 3 negativas y 2 complejas. O puedo tener a lo mejor 2 positivas, 1 negativa y 2 complejas. Fíjense, siguen siendo 3 y 2. 5 raíces, 2, 1 y 2 son 5 raíces. O a lo mejor puedo tener 0 positivas, 1 negativa y 4 complejas. Siguen siendo 5. Las complejas siempre van a aparecer en pares. Por eso aquí le estoy robando estas 2
y estoy robándole 2 a esto. Por eso me quedan. Estos son los posibles escenarios. Para nosotros, en cuarto semestre, no nos conviene ninguno de estos escenarios. Estos escenarios no nos convienen porque no sabemos manejar números complejos. Eso, dejémoselo a la gente de ingeniería o de carreras científicas. Ellos van a manejar números complejos, a nosotros no nos interesa. Nosotros nos vamos a quedar con estos casos. Bueno, y de hecho, sin la parte compleja, con estos casos. Positivas y negativas, porque eso va a orientar nuestra estrategia para empezar a calcular las raíces por medio de la división sintética. Ok, ya lo mencioné varias veces. ¿Qué son los números complejos? Súper rápido, ahí les va. ¿Qué son entonces los números complejos? Bueno, antes de hablar de números complejos, hay que hablar de números reales. Y ya vimos lo que son los números reales. Son básicamente todos los números que usamos en nuestra vida cotidiana. Enteros, naturales, con los que podemos contar, negativos, el cero, fracciones y decimales. Esos son, en conjunto, los números reales. Pero si hay reales, debe de haber imaginarios. Y sí, hay números imaginarios. Se les llama así imaginarios para distinguirlos de los números reales. Veamos esta ecuación. ¿Sí? Una ecuación, digamos, de esta forma, yo la puedo resolver de varias formas, de varias maneras. Una de ellas sería por despeje. Tomo el -1 y lo paso del otro lado, pasa positivo. Aplico raíces cuadradas, me queda x y aquí me quedaría un 1. Pero como apliqué raíces cuadradas, aparecen dos signos, uno positivo y otro negativo. Entonces, las soluciones reales de esta ecuación son x igual a 1 y x igual a -1. Pero, ¿qué pasa si yo hago eso mismo en esta ecuación? Mi x cuadrada va a ser igual a -1. Aplico raíces. X cuadrada, la raíz va a matar a esta x cuadrada. Y me va a quedar la pura x. Pero aquí no existen las raíces cuadradas de números negativos. Y no lo digo yo, lo dicen las calculadoras. Si ustedes ponen en su calculadora la raíz cuadrada de menos algo, les va a decir error o simplemente error. No se puede, no existen. ¿Por qué? Porque no existe ningún número real que al multiplicarse por sí mismo me dé un número negativo. Si ustedes piensan, ¿cómo no? El -5. No. -5 por -5 es menos por menos más 5 por 5, 25. No existen números reales que al multiplicarse por sí mismos me den negativos. Todos me van a dar positivos. Pero aquí estoy viendo que el cuadrado, es decir, un número multiplicado por sí mismo, me da negativo. Bueno, a alguien se le ocurrió decir, este número, la raíz cuadrada de -1, le voy a llamar y. Y como de aquí, a la hora de sacar las raíces, aparecen dos signos, aparecen dos soluciones. Entonces, las soluciones de esta ecuación son x igual a el imaginario, x igual a menos imaginario. Y fíjense, son dos. Por eso les dije, en el ejemplo anterior, que las raíces complejas siempre van de 2 en 2, van por números pares. Por eso no quitamos en eso de que eran dos positivas y 3 negativas. No dije, pues puede ser una positiva y 3. No. O quitamos 2 o no quitamos ninguna. Porque siempre vienen en pares. Este y se conoce como el número imaginario. Esto es un número imaginario. Es, de hecho, el imaginario. Los números complejos manejan números imaginarios. Un número complejo que tradicionalmente se le denomina con la letra Z tiene una parte entera y una parte imaginaria. Es decir, 4 más 2i sería un número complejo que tiene una parte real
y la parte imaginaria es la que tiene al imaginario. Esto es lo que llamamos número complejo. Y si el número imaginario, si la parte imaginaria es 0, mi complejo se reduce a un número real. Es decir, que los números complejos es un infinito. Podríamos decir que es más grande que los números reales, pero no, siguen siendo infinitos. Pero los números complejos incluyen, por la parte real, a todos los números reales. Cuando aparece el complejo, bueno, ya tenemos entonces otro tipo de numeritos. Eso es básicamente un número complejo. Y ya en el álgebra y en la aritmética de los números complejos es meternos a algo completamente diferente, ¿no? Que insisto, no es motivo de estudio para este tema. Hecho esto, tomando en cuenta de que estos son los números complejos, no los vamos a volver a ver, pero ahora sí, vamos a definir cuál va a ser nuestra estrategia. Comencemos nuestro análisis de funciones de grado 3 o superior. ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a descubrir hacia dónde va, en general, cómo va. Va de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, de arriba y se regresa, o de abajo y se regresa. Eso depende de dos cosas. De el signo y del grado. ¿Okay? El grado es cúbico. Significa que cruza todo el eje de las Y's. Va desde menos infinito hasta más infinito, o de más infinito a menos infinito. ¿Qué me dice si va de arriba a abajo o de abajo a arriba? El signo. Al ser positivo, va a ir de abajo hacia arriba. Va a ser curvas y va a ser esto. Entonces, ¿cómo va? Mi respuesta, de abajo a arriba. Abajo hacia arriba. Primero. Segundo. Algo fácil. Cruce en Y. Mi cruce en Y es muy sencillo. Me lo da el término independiente. Si no hay término independiente, entonces será 0. Mi cruce en Y está en Y igual a 9. Tercero. ¿Cómo son las raíces? Un cuarto paso va a ser cuáles son las raíces. Y un quinto paso sería esbozar la gráfica. Es decir, un dibujo rápido. ¿Cómo son las raíces? Aquí es donde viene la regla de los signos de Descartes. Entonces, ¿se acuerdan? Primero contamos los cambios de signo aquí, directitos. De más a menos hay un cambio. De menos a menos no hay cambio. De menos a más hay otro cambio. Entonces, ¿qué podemos esperar? Positivas hay 2. ¿Cuántas raíces negativas va a haber? Pues es cuando consideramos el menos 1. ¿Se acuerdan? Menos 1 al cubo es menos por menos más por menos menos. Este signo sería menos. Al cuadrado, menos por menos es más. Por el menos de afuera, sigue siendo menos. La x es menos 1. Por menos se volvería más. Y este pues no cambia. Entonces, aquí no hay cambio. Aquí hay un cambio. Y aquí no hay cambio. Entonces, hay una raíz negativa. 2 raíces positivas, una raíz negativa. ¿Cuáles son las raíces? Bueno, para responder cuáles son las raíces, necesitamos nuestros candidatos. Y aquí es en donde tratamos el teorema, rescatamos el teorema
del cero racional o de la raíz racional. Vamos a ver. Vamos a ver qué números multiplicados me dan 9. No hay muchas opciones. 1 por 9 y 3 por 3. Entonces es el 1, el 3 y el 9. Y aquí hay un 1. ¿Qué números multiplicados me dan 1? Pues 1 por 1 y menos 1 por menos 1. Okay. Entonces vamos a considerar estas opciones. Es decir, el 1 y el menos 1. El 3 y el menos 3. El 9 y el menos 9. Esos 6 valores son nuestros posibles candidatos. Bueno, son nuestros candidatos a ser posibles raíces. Si son enteras, ya lo hicimos. Si son reales, ya lo hicimos. Aquí hay 3. De esas 6, hay 3. ¿Por cuáles vamos a empezar? Pues por las que haya más. Y hay positivas, hay 2 positivas. Entonces me voy a enfocar ahorita en las positivas. Vamos ahora, para calcular las raíces, vamos a la división sintética. Una x cúbica menos una x cuadrada menos 9x más 9. Casita, línea y bajamos el 1. ¿A quién elijo? ¿Al 1, al 3 o al 9? Ustedes elijan. Si se equivocan, borran y se acabó. Si no, más que equivocarse, si no le atinan, pues borran y se acabó. ¿Quién podría ser? Digamos que el 1. ¿Por qué? Pues porque es el primero, nada más. 1 por 1, 1. La resta me queda 0. Vamos bien. 0 por 1 es 0. La resta me queda menos 9. Menos 9 por 1 es menos 9. La resta me queda 0. Y esto es bueno porque el 0 indica que la división es exacta. ¿Y eso qué tiene que ver? Ya lo vimos en los videos pasados. Si la división es exacta, entonces es un factor. Y si es un factor, de ahí sacamos la solución. Y x igual a 1 va a ser mi primera solución. X igual a 1 es una solución. Vamos a los que siguen. El 1 todavía me puede funcionar, ¿de acuerdo? Si un valor me funciona una vez, me puede volver a funcionar. Si no me funciona una vez, ya no me va a volver a funcionar jamás. Vamos a seguirle. Solo que no vamos a usar esto ya. Eso ya pasó al olvido. Vamos a usar el resultado. Voy a usar el 1, 0, menos 9, casita, línea y 1. ¿Por qué? Porque ya simplificamos la división. Tenemos el menos 9. Números que multiplicados den menos 9, igual el 1 por 9 o el 3 por 3. Seguimos teniendo los mismos candidatos. Siempre va a ser importante hacer un alto y pensar en eso. Si todavía, según vaya avanzando mi división, si todavía los candidatos son posibles, sino para eliminarlos y que nuestra lista de candidatos sea menor. ¿Qué pasa si lo intentamos con el 1? Ya me funcionó una vez, puede que funcione otra vez. 1 por 1, 1. La suma es 1. 1 por 1, 1. Menos 9 son menos 8. No es exacta, no me sirve. Borramos el 1, ya no me va a volver a servir. Voy a borrar y voy a volver a empezar. Ahora, ¿quién intentamos? Intentamos el 9, intentamos el 3. Vamos a intentar el 3. 1 por 3, 3. 0 más 3, pues es 3. 3 por 3 es 9. Menos 9 y 9 es 0. Muy bien. La división es exacta. Significa que x igual a 3 es otra raíz. Entonces ya no vamos a seguir con el 109. Ahora me voy a quedar con el 13 casita línea 1. Y ya me acabé las 2 raíces positivas. Entonces el resto ya no sirve para nada. El 3. 2 números que multiplicados sean 3. Pues el 1 y el 3.
El 1 y el 3. El 9 ya no. Entonces este menos 9 ya no me va a funcionar. O es el 1, o es el menos 1, o es el menos 3. No sé por qué, pero yo supongo que va a ser el menos 3. 1 por menos 3 es menos 3. La resta me da 0. Y si la resta me da 0, entonces este es un valor. X es igual a menos 3. Es mi última de las raíces. Y ya con eso yo puedo trazar tranquilamente mi gráfica. Obviamente ya no me queda espacio, entonces voy a borrar aquí y trazamos una gráfica rapidita. Mis raíces entonces son 1, 3 y menos 3. Esto va a ser así más o menos. 1, 2, 3. 1, 2, menos 3. Menos 3, 3, esto es 1. Mi cruce en el eje de las Y's está aquí en 9. Estoy teniendo cruces en 1. Estoy teniendo cruces en 3 y en menos 3. Mi gráfica va de abajo hacia arriba. Entonces tiene que pasar por este punto, tiene que pasar por este punto, por este punto, por este punto. Y debe de terminar arriba. Entonces yo supongo que viene así y que viene así. No creo que vaya así y luego este bajón sería muy, muy extraño. Yo creo que la gráfica viene hacia arriba, hacia abajo y luego hace esto. Esa es la forma típica de una f de x igual a x cúbica más el montonal de cosas. Esta sería la gráfica tradicional, ¿sí? La forma más típica de una función cúbica. Va a haber algunas variantes que iremos viendo respecto vayamos analizando más ejemplos. Hay casos en donde no hay un cruce, solo hay un rebote. ¿Sí? Y eso tiene que ver con el número de raíces iguales, lo que llamamos multiplicidad. Hay veces que la gráfica no va a cruzar. Va a ser una cosa así. Va a bajar, pero no va a haber cruce. Eso tendrá que ver con el número de raíces complejas. Bueno, entonces, para que no quede demasiado largo este video, lo vamos a dejar aquí. Ya vimos cuál va a ser la estrategia. Primero, cómo va. Y eso lo sabemos por el grado y el signo. Esta es cúbica, entonces va de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Como es positivo, de abajo hacia arriba. Ubicamos el cruce en Y, vemos cómo son las raíces, sacamos los candidatos y en base a qué raíces hay más, son con las primeras que empiezo a trabajar. Como había más positivas, trabajé con un 1, el 3 y el 9, hice mis divisiones sintéticas, se fue reduciendo el problema, fui eliminando candidatos hasta que saqué todas mis raíces. Y finalmente pude hacer una gráfica. ¿Cómo sabemos hasta dónde sube y hasta dónde baja? Ya lo mencioné en un video anterior. Eso lo vemos en cálculo diferencial. Pero si tienen dudas, les dejo la gráfica hecha en GeoGebra. Y les voy a dejar el link a la página de GeoGebra para que si quieren ir jugando con ese graficador, pues tengan conocimiento de él. Nos vemos en el siguiente video.